porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. La misa de esta tarde será por María Ramírez y su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos, Señor, con fervor tu misericordia, para que hagas que, convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras, nosotros, tus siervos, perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y lleguemos bien dispuestos a las fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho: Este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: Veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole: ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que sigan los egipcios? Los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham,
de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan: las obras que el Padre me ha concedido realizar, y que son las que yo hago, y dan testimonio de mí, y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa: Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Interesante la escritura del día de hoy. Encontramos aquí algo interesante en el diálogo entre Dios y Moisés en el libro del Éxodo. Dios, que lo sabe todo, había llamado a Moisés para que subiera al monte Sinaí y encontrarse con él. Y hubo un encuentro profundo. Dice que de tal manera estuvo 40 días y 40 noches Moisés en la presencia de Dios. El pueblo de Israel, que acababa de salir de Egipto, que todavía venía con sus ideas de idolatría, sus ideas paganas, porque se habían mezclado con los egipcios por 430 años, obviamente se habían mezclado con las costumbres, las supersticiones de esa gente. Ese pueblo se empezó a desesperar. Pensaban que Moisés había muerto, que los había abandonado, y entonces dijeron: vamos a hacernos un Dios. Todas las mujeres y hombres entregaron su oro, se lo pasaron al hermano de Moisés, a Aarón, y le dijeron: haznos una imagen para adorar al Dios verdadero. Aarón tuvo dificultades, pero al fin era tanta la amenaza que hizo ese becerro. Eso dice la Sagrada Escritura, aunque trató de justificarse después. Y una vez que sacaron el becerro, que lo laminaron y todo, comenzaron a cantar y a danzar diciendo: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Obvio, Dios sabía lo que estaba pasando. Y vemos aquí el diálogo que se establece entre Moisés y Dios. El Señor le dice aquí: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les he señalado. Hicieron un becerro de metal. Aquí vemos cómo Dios responsabiliza a Moisés de ese pueblo duro e insensato, diciendo: ese es tu pueblo y mira lo que están haciendo. Y le dice también el Señor: veo que este es un pueblo de cabeza dura, testarudo, y entonces permíteme que se incendie mi ira contra ellos hasta consumirlos en un fuego que los devore, y de ti voy a hacer un pueblo nuevo. Y vemos la actitud de Moisés. Moisés no le dijo: sí, Señor, acaba con ellos y destrúyelos, y yo y mi esposa vamos a tener hijos y vamos a empezar algo nuevo. No, fíjense lo que pasa. Moisés lo primero que trató de hacer fue aplacar a Dios. Y le dice: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? Recordemos que Moisés había sido un hombre que había tenido tremenda vida. Había tratado de liberar al pueblo de Israel de Egipto a su manera, y lo único que consiguió fue matar a un egipcio. Cometió un asesinato, y al verse descubierto huyó de Egipto y se fue a la región del Sinaí, donde tuvo un encuentro con Dios. Y ese Dios, el Dios verdadero, le dice: yo te llamo para que vayas y liberes a mi pueblo. Y Moisés al principio se rehusaba, decía que no sabía hablar, pero a fin de cuentas aceptó la voluntad de Dios y fue a liberar al pueblo de Israel. Por eso Moisés tiene una confianza con Dios y le dice: a ver, vamos a poner las cosas en claro. Tú fuiste el que quería sacar a ese pueblo, yo no, tú me mandaste. Como diciendo: hey, Dios, la responsabilidad es tuya. Fíjense con qué forma tenía confianza Moisés de decirle a Dios las cosas. Y le dice: mira, Señor, lo que puede pasar es que los egipcios van a decir: ah, mira, el Dios que los sacó de Egipto los sacó para destruirlos allá en el desierto, para borrarlos completamente del mapa. Por favor, Señor, aplaca tu ira. Como diciendo: bájale a tu situación, Señor. No amainaste a este pueblo. Acuérdate, Señor, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí encontramos algo importante. Moisés le recuerda a Dios sus promesas que había dado a Abraham, a Isaac y Jacob, que les iba a dar un pueblo que iba a crecer mucho y una tierra donde ellos serían felices. Esto es saber trabajar con Dios. Claro que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios justo. Claro que Dios sabía lo que había en el corazón de Moisés. Moisés defendió a ese pueblo diciéndole: hey, tú lo sacaste, tú prometiste que me ibas a acompañar. En un momento a Dios le dice: ya no te voy a acompañar, voy a mandar un ángel que vaya delante de ti. Y le dice: no,
si tú no vas conmigo, yo no seguiré. Es la confianza que tiene el hombre de Dios. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hablar con Dios y decirle lo que realmente nos sucede. Creemos que podemos engañar a Dios. Si tú tienes una persona enferma, si estás viviendo una tribulación, estás viviendo una situación, tú tienes que ser sincero con Dios. ¿Acaso crees que Dios no sabe las cosas? Las sabe y mejor que tú. Pero hay un punto que debemos recordar. Para poder hablar con Dios, tenemos que recordarle sus promesas. Yo no me atrevería a reclamarle. Yo clamo a Dios y le digo, tú dijiste, Señor, en tu palabra esto. Y conforme a tu promesa, yo la creo. En una ocasión estaba yo así diciéndole a Dios sus promesas y el Señor puso en mi corazón, ¿y tú cumples mis mandamientos? Si tú cumples mis mandamientos y caminas conforme a mi voluntad, lo que tú me pidas, yo te lo daré. Pero a veces somos como los niños, que nos gusta pedir el pan, nos comemos solamente la parte de arriba del dulcito y aventamos el pan. Queremos las promesas de Dios, pero no nos comprometemos a vivir como Dios nos lo está pidiendo. Esta es la situación que estaba viviendo. Pero cuando tú te conviertes en un hombre o mujer de Dios, sabes dialogar con Dios y sabes arrancar del corazón de Dios sus promesas y sus bendiciones. Ahora nos encontramos en el Evangelio. Jesús está hablando de que su testimonio por sí mismo no vale. La palabra de Dios dice que para que un testimonio sea válido se necesitan 3 testigos. Y por eso dice Jesús, mi testimonio no es válido si lo digo yo mismo. Ustedes buscaron a Juan el Bautista y querían nutrirse de la luz que emanaba de él. Y es verdad, Juan Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que decía la verdad, juzgaba las cosas conforme al corazón de Dios y hablaba con justicia y verdad. Sus palabras eran de fuego, por eso fue asesinado, porque no convenía a los intereses de la nación de Israel, de los poderosos. Pero Jesús está hablando ahora de un testimonio, no solamente el de Juan, sino habla de su Padre. El Padre me ha enviado y ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado la voz, ni su rostro lo han visto, porque la palabra de Él no habita en ustedes. Jesús confronta al pueblo de Israel, confronta a las autoridades y les dice, ustedes no creen en mí, porque si creyeran en mí, ustedes obedecerían a Dios. Y ese es un momento difícil. Estamos hablando en este tiempo de Cuaresma, cómo Jesús se confronta con las autoridades y les dice sus verdades, porque sabemos que al final Jesús va a ser condenado a muerte por las mismas autoridades religiosas. Hay un punto interesante, le dice, ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas la vida eterna. Y son las mismas Escrituras las que hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí. Cuando nos convertimos en estudiantes de la Sagrada Escritura, yo no digo que sea malo, es bueno saber las Sagradas Escrituras, es bueno estudiar y profundizar en las Escrituras, pero siempre el propósito de la Sagrada Escritura es llevarnos a Jesucristo, porque Jesús es la palabra de Dios hecha hombre. Y todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura, desde el Antiguo y Nuevo Testamento, los 73 libros que tenemos en nuestra Biblia católica, están en una perfecta concordancia para referirnos sobre la salvación que nosotros tenemos solamente por Jesucristo nuestro Señor. Dice Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo reciben. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ha aceptado a falsos profetas que llevaron al pueblo de Dios por caminos equivocados? Hoy el Señor también nos previene a nosotros. No te dejes llevar por otras sectas, no te dejes llevar por otros pensamientos. El camino está bien establecido. Jesucristo estableció el camino y fundó su iglesia, que puso sobre Pedro y sus apóstoles. Y así la sucesión apostólica, la iglesia sigue guardando el santo magisterio, la verdadera enseñanza. Toda interpretación que nosotros sacamos de la Escritura no puede ser de mí, sino de la autoridad que Dios ha dejado. Y la autoridad que Jesucristo dejó, la dejó sobre la sucesión apostólica. Pedro, Pablo, los demás apóstoles. Pedro, Lino, Cleito, Clemente, hasta llegar al Papa Francisco.
porque debemos seguir que las enseñanzas de la iglesia jamás se van a contradecir. Y por eso dice, vino alguien y el que les dio la enseñanza fue Moisés. Y es mismo Moisés, el mismo Moisés es el que habla de mí en todo lo que les había dicho, pero ustedes no quieren creer, no dan fe a los escritos de Moisés, porque prefieren sus propias interpretaciones personales que a la misma palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos ser conscientes de este llamado que nos hace Dios. No te dejes llevar por falsas doctrinas, no te dejes llevar por falsas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos maravillosos libros en la fe católica que nos pueden ayudar a comprender el misterio de nuestra fe. Por eso, las lecturas de hoy nos recuerdan que para poder recibir las bendiciones de Dios, necesitamos conocer la palabra, y porque la palabra nos lleva a Jesús, y Jesús es el camino, la verdad y la vida, por medio del quien recibiremos toda la plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento hacemos nuestras peticiones por el pueblo entero de Dios, para que Cristo nos sane de nuestra ceguera y nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por la autoridad de la Iglesia, el Papa Francisco, todos los cardenales y obispos que tienen su servicio en todas las diócesis del mundo, para que reciban la luz del Espíritu Santo y guíen a la Iglesia por el camino de la verdad. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todas las autoridades de la nación, los miembros del Congreso, por los que dirigen los gobiernos locales y nacionales, para que dirijan con justicia y analicen el impacto de las leyes. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por los que piensan que sus pecados no pueden ser perdonados, para que se dirijan a Dios confiando en su misericordia. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos los que ignoran las bendiciones que reciben, para que las reconozcan con generosidad. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Por todos los que en este momento, a través de esta situación que vivimos en el mundo, de esta enfermedad, y sienten que atraviesan por las cañadas oscuras de la enfermedad y la muerte, para que reciban el consuelo de la presencia sanadora de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. En este momento, todos los que están escuchando a través de este medio de comunicación, pongan sus peticiones ante el altar de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pidamos también por la familia de María Ramírez y toda su familia, para que el Señor bendiga todas sus necesidades y también en acción de gracias por todos los favores recibidos. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Dios de misericordia y amor, tú defiendes a los pobres y desvalidos. Dirige nuestros pasos de la oscuridad a la luz y repara nuestras fuerzas. Escucha nuestra oración por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor.
El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Los dones tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que la oblación de este sacrificio purifique nuestra debilidad y la proteja de todo lo malo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo
y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Rafael Arcángel y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a la Iglesia, tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel y a su obispo auxiliar George, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense unos a otros una señal de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antífona de la comunión. Yo pondré mi ley en lo más profundo de su ser y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, dice el Señor. Para todos ustedes, mis hermanos, que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, hacemos este momento de la comunión espiritual. Repitan después de mí. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que quienes nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar mi bendición, quiero agradecerle su presencia a través de este medio, por el internet. Sé que han sido muchas las dificultades para todo el pueblo de Dios, pero lo que nos une es la fe en el Señor. Y esta Eucaristía que ustedes, donde escuchan la palabra de Dios, donde ustedes se recogen en sus recámaras para orar, rezar un rosario, un vía crucis, alguna novena o simplemente la oración personal, es estar unidos todos como un solo cuerpo, porque en Cristo somos uno solo. Y eso es lo que nos debe motivar a mantenernos fieles al Señor en estos tiempos de dificultad. Recuérdale al Señor sus promesas y trata de vivir conforme a su voluntad, y el Señor responderá a nuestra necesidad. Terminando ahorita la bendición, nos vamos a preparar para dejar el Santísimo Sacramento por un buen tiempo para hacer nuestra adoración. Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, y cuando ustedes lo ven a través de televisión, a través de internet, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y ya sea por televisión, por computadora, en vivo, Jesús siempre está presente y sabe quién lo está viendo. Alguna persona me ha dicho, pero si está grabado, no importa. Jesús es Dios y Él sabe quién lo va a ver, o quién lo vio, o quién lo va a ver en el futuro, porque Él es Dios. Entonces, haz actos de fe en esa presencia real de Jesús, que te mira, que te ama, que te sondea, que te conoce, y abre tu corazón a Él para que recibas sus bendiciones. En este momento inclinamos nuestras cabezas para dar una bendición en este tiempo de Cuaresma. Dios y Padre nuestro, protector de los que esperan en ti, bendice a tu pueblo, sálvalo, protégelo y disponlo para que, libre de todo pecado y a salvo de las acechanzas del enemigo, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Hacemos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestra protección contra las acechanzas del demonio. Te pedimos, suplicantes, que lo alejes las fuerzas del enemigo. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus inmundos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Mi amor era pequeño, pero se ha agigantado, y ese pequeño amor tú lo has llenado
Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús.